Hoy contamos con la presencia de María Dolores Antigüedad, catedrática de la UNED, a la que conozco desde hace bastante tiempo. Algunos años. Porque los dos mantenemos una vieja y estrecha relación con Víctor Nieto Alcaide, que también ha sido conferenciante en estos ciclos, ¿no? Y bueno, hemos estado en muchos ciclos de conferencias organizados por Víctor Nieto, y por lo tanto yo tenía ganas de invitarla a los debates de arte y pensamiento, sobre todo porque en mi caso y en el de otros profesores de la Universidad de La Laguna, que me lo han confesado, su libro El cauce de la memoria sobre la arquitectura del siglo XIX ha constituido un manual importante. Y ahí o en otros libros en los que ella ha trabajado sobre el tema del siglo XIX, yo encontré algunas referencias sobre Piranesi. Y no habiendo en España especialistas suficientemente acreditados sobre la obra de este genial arquitecto y grabador, pues le propuse este tema. Me parece que el mundo de la imaginación de Piranesi en una época dominada por la razón, como es la época en la que el siglo XVIII donde él vivió, pues merecía la pena que se expusiera en una conferencia. Yo tengo mucha curiosidad y realmente lo que espero es que ustedes compartan conmigo el placer de ver el mundo de Piranesi contado por María Dolores Antigüedad. Gracias. Pues hay que encenderlo, ¿no? Sí, ya. Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un auténtico placer, de verdad, estar en San Cristóbal de la Laguna, encontrar a viejos amigos y colegas, y quiero agradecer a la Fundación Cristino de Vera que hayan pensado que yo podría decir algo que les interesase. Bueno, realmente esta charla se ha convertido casi para mí como en una reflexión. Esas cosas de las que en algún momento hablaste, pero que al final pues dejaste en el cajón o lo relacionaste de otra manera. Entonces, cuando se me pidió esta charla, pues no se me ocurrió, no sabía qué título le iba a poner. Sí, Giovanni Battista Piranesi. Entonces dije, bueno, la pasión por la antigüedad, que es una cosa bastante obvia, pero bueno, y sobre todo un tema interesante en el siglo XVIII, donde lo que se está debatiendo es eso, ¿no? ¿Dónde está el origen, ¿no? del mundo cultural? Y recurrí en esa especie de sinopsis que se me pidió a conceptos que yo creo que eran, en cierto modo, muy simples, ¿no? Para tratar de marcar o señalar el perfil del veneciano Piranesi. En primer lugar, esa pasión por la antigüedad, lo que es algo obvio, una técnica, en cierto modo, de vedutista, y unos planteamientos originales o fantásticos. Hay quien ha exagerado el tono, a decir que es absolutamente fantástico. Yo creo que después de una reflexión sí hay algo de fantasía, pero no hay algo que no forme parte de la creatividad artística. Y bueno, pues he tratado de hacer pues una trayectoria por su vida. La verdad que no vive demasiados años, pero bueno, trabaja de una manera intensa y hay muchos rasgos para poder seguir su trayectoria. A ver si atino de dar. Exacto. Bueno, empecé a pensar realmente, o a partir de la idea de quién era realmente Piranesi. Y también, de alguna manera, de la herencia que había dejado. Pero en ese análisis de lo que ha pasado después, se me escapaban cosas. O sea, había que justificar de alguna manera la trayectoria artística de este hombre para ver qué es lo que se había aprovechado de ese legado, o sea, cómo se había transformado. Me llamó la atención hace muy poco tiempo, en el verano, una exposición en el Museo Lázaro Galdiano, en Madrid,
de alguien que le llamaban, se llama Dabrowski, le llamaban el Piranesi polaco. Evidentemente, lo que Dabrowski había cogido de Piranesi, esa especie de imagen, en cierto modo, fantástica, ¿no? O sea, de alguna manera la esencia de Piranesi no estaba, era la interpretación a los ojos actuales, ¿no? Era curioso. Pero bueno, vamos a tratar de trazar su perfil, realmente un perfil muy rico, porque es arquitecto, él mismo se llama Gian Battista Piranesi, arquitecto, así firma las obras, ¿no? Arquitecto, grabador, editor de estampas, arqueólogo, con una técnica absolutamente sistemática, anticuario y restaurador, además de, podemos decir, agitador cultural, porque está inmerso en ese debate entre romanistas y helenistas, que también tanta importancia tiene en el siglo XVIII. Giovanni Battista Piranesi había nacido en 1720 en Magliano Veneto, cerca de Treviso, en una familia que podemos decir que tenía un excelente nivel cultural. Su padre era lo que se denominaba tagliapietre, que era equivalente, digamos, como arquitecto, o por lo menos podía dirigir obras, y tenía un hermano, Angelo, que era monje cartujo, con una sólida formación clásica. De alguna manera, su familia sí estaba bien establecida en Venecia. Y Venecia, ese espacio, yo diría que casi mágico, una agrupación de 117 islas unidas por cerca de 400 puentes. O sea, nos da idea de ese escenario en el que se va a desarrollar la vida. Venecia en esos momentos ya no es esa espléndida, serenísima República de Venecia, era ya una ciudad en cierto modo decadente, pero que sin embargo despertaba el interés de viajeros, de turistas, y además se había convertido, ya estaba convertida en un inevitable mito cultural. Eso hay que tenerlo en cuenta porque si no, no nos podremos explicar muy bien ese afán por el grabado. Bueno, en esos momentos, en el convento franciscano de San Andrea de la Viña, hay un monje franciscano, que es Carlo Lodoli, que ponía en cuestión los principios del clasicismo y además dudaba de la autoridad de Vitruvio para ser considerado como el origen de la arquitectura clásica. Tuvo discípulos, Francesco Agarotti y Andrea Memo, que además a través de sus textos van a difundir los conceptos rigoristas llevados a la nueva arquitectura, lo que se considera debe ser la nueva arquitectura. Pero Piranesi tuvo una formación sobre todo como arquitecto. Entró en el taller, o en la bottega, de su tío Matteo Lucchesi, que era un hermano de su madre, que en esos momentos además era magistrado de aguas de Venecia y estaba encargado de la construcción de los murassi, de los muros de contención que defendían del agua de la laguna. Por lo tanto, él comenzó su formación en dibujo arquitectónico, en ingeniería hidráulica, y también pues, estaba inmerso en todo ese debate cultural, porque su tío Matteo Lucchesi era, digamos, un ferviente defensor de la originalidad, digamos, de la arquitectura romanista frente a los que defendían el origen en la arquitectura griega. Y a eso va a condicionar de alguna manera también su trayectoria a lo largo de los años, porque realmente va a tomar partido, o sea, eso es inevitable. Pero por problemas con su tío pasó al taller de Giovanni Antonio Scalfarotto. Me parece que se ha quedado... Es que esto se ven dos imágenes a la vez, ¿no? Ah, no, está bien, no, es que yo veo la anterior y la posterior y estaba yo un poco despistada. Bueno, Scalfarotto es un arquitecto paladiano, famoso por la construcción de una iglesia que se considera singular, la iglesia de San Simeone Piccolo, de San Simeone Piccolo, en la que realmente pone en marcha una serie de tipologías que algunos han considerado que son propiamente neoclásicas. Se le considera como el primer arquitecto neoclásico en Venecia. Realmente la iglesia de San Simeone Piccolo, asomada al gran canal, pues es muy singular, con esa cúpula
que nos recuerda a todos a San Pedro de Roma, con esa planta central y sobre todo con ese pórtico que está el Panteón. Eso es el Panteón. Realmente es bastante curioso en un espacio donde vemos las obras de Palladio, ¿no? Que también asoman a los canales. Scalfarotto, por favor, también realizó obras como restaurador. Él trabaja en Rímini, reconstruye el puente romano y el arco de Augusto de Rímini, y en colaboración con su sobrino y discípulo Matteo Tommaso de Mansa se publicaron ya en 1741 una historia sobre las antigüedades de Rímini, un texto pues, como tantos otros que iban haciendo inventario y catalogando los restos de la antigüedad. Pero Piranesi también aprendió la técnica del grabado al aguafuerte de Carlo Zucchi, a través del que conoció también los primeros rudimentos, digamos, de la edición de grabados. Y con esa formación, digamos, muy temprana, en 1740, con escasamente 20 años, llega a Roma. Además formando parte del séquito del embajador de Venecia, que en esos momentos es Francesco Venier, y con el que vivió en el Palacio Venezia, en Roma. En esos momentos Roma era ya considerada, digamos, el centro del arte, la meca del arte. La ciudad que encerraba pues, todos los restos de la antigüedad, también la arquitectura del Renacimiento, las glorias de la Roma barroca, y era, por supuesto, punto de reunión y de debate de viajeros, de turistas, aparte de los del Grand Tour, evidentemente, que ya llevaban mucho tiempo viajando en Roma, pero también acudían infinidad de artistas porque era un buen lugar para vender. O sea, evidentemente había clientela además interesada en comprar pues, todo tipo de representaciones, como podremos decir las postales. Bueno, las postales ya están pasadas de moda, pero de alguna manera existían esos, las estampas, los grabados y toda esa obra que recordara el viaje a Roma. En esos momentos también en Roma vivía, digamos, los últimos, yo diría, coletazos del barroco, que además había dejado muestras interesantes y había desarrollado sobre todo unas arquitecturas muy espectaculares que la convertían la ciudad en una sucesión de paisajes escenográficos que surgían además de la ruina antigua, las ruinas de la ciudad antigua. Es una especie de palimpsesto en el que aparecen los restos antiguos con los nuevos. Y de ese momento, pues, bueno, se han terminado en 1725, con motivo del jubileo de 1725, se había inaugurado las escalinatas que conducían a la iglesia de la Trinità dei Monti, que lo había inaugurado el Papa Benedicto XIII. La Fontana de Trevi, también una obra de esos momentos que se comienza en 1732, aunque continúa un tiempo más, o bien la fachada de Santa María Maggiore, de Ferdinando Fuga, realmente una obra espectacular. Y hay un personaje singular, porque va a ser el contrapunto, digamos, de Piranesi, que es Giuseppe Bassi, que llevó a la estampa en 10 volúmenes 240 grabados de vedute de Roma, entre 1740 y 1761. Es curioso mencionar a Bassi porque sus obras tuvieron una fortuna inmensa entre los coleccionistas y viajeros. Y en el taller en el que trabajaban infinidad de cosas, de gente, entró también Piranesi como aprendiz. O sea, él va a comenzar con un grabador, digamos, ya muy consolidado. Giuseppe Bassi trabajó o dedicó sus vedutes de Roma al rey Carlos III. Bueno, Carlos VII de Nápoles y de las dos Sicilias,
realmente al que dedicó su colección de antigüedades. Como grabador es, digamos, con una perspectiva absolutamente clásica, va reproduciendo todos estos edificios que decíamos, pues eso, la Santa María Maggiore, la Fontana di Trevi, la Plaza de San Pedro, con esa fuente que ahora nos llama un poco la atención verla, pero que existía y que además Piranesi también reproduce, o el Palacio Borghese, toda esa Roma que los viajeros recogían. Pero muchos otros, como decía antes, también trabajaban para toda esa clientela. Y bueno, he encontrado esta imagen de Panini de cómo la ciudad tiene esos dos planos, ¿no? La ciudad moderna y la antigüedad, la ciudad antigua, ¿no? Realmente los cuadros de Panini son como es un recuerdo de viaje, o sea, me llevo todas las postales juntas en la misma obra, o sea, pero bueno, su planteamiento dentro de ese barroco último, bueno, pues es ese juego con todo lo desenterrado, está hasta el Loconte, o sea, absolutamente todo, los sarcófagos, absolutamente todo lo que va saliendo de las ruinas. Pero Piranesi no solamente trabajó desde el taller de Bassi, sino que amplió sus conocimientos, sobre todo en escenografía, con una familia, con los hermanos Domenico y Giuseppe Valeriani, a los que ya había conocido en Venecia, que eran muy famosos por sus escenografías teatrales o por sus pinturas de ruinas y por sus decoraciones para infinidad de palacios. Los Valeriani trabajan en una obra que es muy interesante, que es el palacio o el pabellón de caza de Nestupinigi, una obra que en 1730 había terminado Filippo Juvara. Ellos decoraron con un triunfo de Diana, pues digamos, vestíbulo central, realmente dentro de ese barroco final. Pero vean la otra obra en las que es un monumento a Isaac Newton con esa arquitectura absolutamente de procedencia, absolutamente teatral, pero que tiene mucho que ver con las obras de Palladio y con toda esa arquitectura veneciana y de las que, por supuesto, tomó nota Piranesi. Durante la estancia romana también Piranesi tuvo ocasión de manejar y conocer los tratados teóricos y la obra de alguien que es fundamental también para entender todo ese contexto, y es Ferdinando Gali Bibbiena, un arquitecto boloñés, una familia de arquitectos boloñeses que sobre todo son escenógrafos y que desarrollaron un sistema de escenografías con unas perspectivas inmensas, como vemos, y también un diseño que eran de perspectivas cruzadas, de manera que las escenas tenían dos campos de fuga. Eso fue un recurso teatral muy utilizado también por los arquitectos y que resulta muy barroco, sobre todo cuando vemos esas perspectivas con las columnas, las esculturas, realmente es muy interesante. Eso le sirvió también de aprendizaje a Piranesi. Pero en esos momentos el joven Piranesi conoció al editor más importante de Roma, el arquitecto y topógrafo Giovanni Battista Noli, que trabajaba en la tarea de elaborar un nuevo plano de Roma, eso que parecía una empresa realmente imposible. Fue testigo directo de la reconstrucción de lo que se denominó Forma Urbi Romae o Marmórea, un plano de Roma de la época de Septimio Severo, del siglo III después de Cristo, que Carlos III había regalado al Papa en 1741 y que se trataba de reconstruir en las escaleras del Museo Capitolino. Realmente la Forma Urbi Romae, pues lo que ha sobrevivido es un 10% de lo que debía ser la obra total, pero sí aparece ese plano de Roma del siglo III. Es realmente curioso. Hay una universidad ahora norteamericana que está tratando de hacer una reconstrucción virtual en función de esos fragmentos, o sea, fragmentos de mármol que se supone que solo han quedado una décima parte de lo que debía ser la obra total.
y que además, bueno, pues, pero bueno, aquí por ejemplo aparece el plano del teatro. O sea, eso realmente a Piranesi le interesó muchísimo. Yo creo que ese fue uno de los principios de toda esa inquietud que tuvo por la reconstrucción de la antigüedad, de la topografía de la Roma antigua y sobre todo su incidencia en el trazado moderno. Fueron, yo creo, una de las claves de la actuación que va a llevar a lo largo de su vida, siempre esa dualidad entre la presencia de las ruinas sobre las que se superpone la construcción de la ciudad moderna y en algunos momentos en absoluta cohabitación, se puede decir. O sea, está perfectamente ligadas una cosa u otra, ¿no? Los edificios reutilizados, todo eso, que no podríamos explicarnos por qué son así si no conociéramos el pasado. Pero la estancia, esa primera de Piranesi en Roma, acaba en 1743, bien porque, según se piensa, por problemas con su maestro Bassi, o por la imposibilidad, digamos, material de permanecer en la ciudad, o sea, por problemas económicos. Pero en esos momentos dejó en el mercado una serie de planchas para su impresión, en las que aparecían, podemos decir, pues, fantasías arquitectónicas, ideas para una nueva arquitectura, aguafuertes para la venta entre los turistas o bien para formar parte de guías de ciudades. O sea, era un género que realmente tenía éxito. O sea, no solamente se hacían guías de la ciudad, sino que incluso, y Bassi lo hizo, se hacían itinerarios para recorrer la ciudad. Bueno, a la idea de, vamos, con el mismo concepto que podemos tener hoy de lo que es recorrer una ciudad. Las fantasías arquitectónicas se publicaron muy pronto, en 1743, y se denominaron prima parte de arquitectura y prospectiva. Y en ella aparecen, he traído, digamos, 3 de los ejemplos que de alguna manera son modelos que va a seguir utilizando. En primer lugar, esta fantasía arquitectónica, que habla en la perspectiva de las escaleras, en esas perspectivas entrecruzadas. O sea, lo primero que aparece es ese motivo con las 4 columnas y podemos tener puntos de fuga hacia lo otro. Es muy curioso, pero está tomado de toda esa escenografía de Viviena. Pero también hay ejemplos como el de las... Perdón, que estaba en otra imagen, exacto. El primer ejemplo digamos, de las cárceles. Pero veamos la técnica que utiliza, cómo están hechas y qué punto de vista utiliza, ¿no? Y también esa especie de ruinas de la tumba antigua, de la cámara sepulcral, que luego vamos a ver versiones. O sea, él mismo va versionando esas primeras propuestas. Es realmente bastante interesante. Regresa a Venecia, pero antes pasa por Nápoles, sin duda para conocer los restos de Herculano. En 1738 se había comenzado a excavar en Herculano y en 1748 se inician los trabajos en Pompeya. Esas 2 obras enterradas en el 72 después de Cristo, por la erupción del volcán Vesubio. Realmente Herculano es el descubrimiento en esos momentos, ¿no? El hallazgo de Herculano y sobre todo el inicio de los trabajos es realmente algo absolutamente espectacular. Cualquiera que haya estado en Herculano se da cuenta de la cantidad de túneles que se tuvieron que hacer para poder llegar a esa ciudad que llegaba hasta el mar, ¿no? Es espectacular. En esos momentos era una cita obligada, todo el mundo iba a Herculano, o sea, eso era una realidad. Bueno, Carlos III, como bien sabemos, rey de Nápoles y de las 2 Sicilias, subvencionó las excavaciones y fundó la Academia Herculanense, desde la que apoyó la publicación del catálogo de los antiguos monumentos desenterrados de la Discoperta, Città di Ercolano, que va a ver la luz entre los años 1754 y 1779.
El catálogo es un catálogo de piezas. O sea, no tiene ninguna ilustración, sino es un catálogo de piezas que dicen, bueno, aquí ha aparecido un fragmento arquitectónico, tal, no es. Pero, sin embargo, la Antiquità d'Ercolano, publicada en Nápoles en 8 volúmenes, va a ser una de las obras más difundidas y además ha servido de fuente de inspiración para los artistas que, por supuesto, incluyeron Nápoles en su peregrinaje por las ruinas de la antigüedad. Ya en Venecia, instalado en Venecia, Piranesi accedió a la obra muy singular de alguien que yo creo que también fue importante para él, que es Giovanni Battista Tiepolo. Los aguafuertes de Tiepolo, los Capricci, y también a los grabados de la obra de Canaletto. No estoy muy segura que realmente Canaletto hiciera grabados de sus cuadros, ¿no? Porque, bueno, cuadros al óleo hay muchos y están en el comercio y están en colecciones, pero los grabados yo no estoy muy segura que quizá estén hechos a posteriori de las obras, es decir, que también tenían una más fácil difusión que poseer un Canaletto. O sea, seguro que había un taller que trabajaba para difundir esos modelos, pero esos grabados de Canaletto sí le sirvieron de inspiración a Piranesi por todas esas perspectivas que se pierden en el horizonte, que eso también va a estar presente en muchos de sus trabajos. Y de Tiepolo va a coger algo que es esa especie de representación caprichosa de cosas que no sabemos muy bien qué son, pero que sin embargo tienen elementos tomados de la antigüedad, por ejemplo, ese escudo con la gorgona o esa vara con la serpiente, que es una representación de Esculapio o Asclepio en griego, o sea, la representación del dios o mito que tiene que ver con la salud, ¿no? y con la santidad. Y también con ese capricho, ¿no? Estos personajes que aparecen y lo que tienen enfrente es un esqueleto. De alguna manera es una fantasía, es muy curioso, además con una técnica tan absolutamente dedicada en el grabado. Realmente Tiepolo en 1762 marcha a Madrid a trabajar en el Palacio, en el Palacio Real, y muere en Madrid en 1770. Estos caprichos pues están hechos un poco antes de su marcha, bastante antes de su marcha a Madrid. Y Piranesi mientras se mantuvo, digamos, trabajando como decorador de arquitecturas. De arquitecturas estuvo entre 1745 y 1747, que volvió a Roma, estuvo trabajando sobre todo en decoración arquitectónica. Eso también nos explica cómo luego después hace de algunos repertorios decorativos, ¿no? Y volvió a Roma ya con un proyecto comercial. Eso es fundamental. Él consiguió lo que podríamos hoy denominar una franquicia de un impresor, Wagner, que es un alemán nacionalizado veneciano, que le permitió pues, abrir una tienda en la Vía del Corso, que era la calle más comercial en esos momentos, y que además estaba frente por frente con la Academia de Francia. Eso le incluía, le ponía en relación con los becarios de la Academia, con los artistas que también acudían a Venecia, a Roma. Bueno, hay que pensar que en esos momentos está Soufflot, con el que también tiene alguna relación. O sea, de alguna manera se abre camino y tiene una forma más fácil. Él se asocia con el librero Giovanni Bruchard y comenzó una serie de grabados que va a ir completando y retocando a lo largo de su vida. Desde 1748 va a comenzar la colección de Vedute di Roma, una colección de grandes edificios de la ciudad, con unas proporciones absolutamente grandilocuentes, que irá reelaborando, retocando, y que además tenían una fácil venta. Es muy curioso porque
el editor Broussard bueno, pues jugó con esos grabados. O sea, unas veces los vendían como serie, otras veces hacían composiciones de unos y otros, bueno, lo que en cada momento resultase más vendible y resultara pues más beneficioso, evidentemente. Y ahí vamos a ver, en esas vedutas de Roma, cómo se van a ir solapando la ciudad antigua. Aquí vemos esa Roma con los restos, con el arco de Septimio Severo que está sin terminar de excavar, con los restos del templo de Castoripolus, al Coliseo al fondo, y sin embargo otras que son imágenes de ese momento, actuales, por ejemplo la escalinata, esa de la Trinità dei Monti, ¿no? o el arco que vemos también en la parte inferior, o incluso imágenes de San Pedro. Yo he elegido esta imagen, pero hay una de la plaza que es parecidísima a la de Bassi, o sea, se ve la fuente y el obelisco, o sea, es realmente lo mismo. Y llama la atención eso, cómo mezcla las dos visiones de la ciudad. Pero en 1750 se editó Las cárceles, o carceri, quizá uno de los temas más recurrentes de los que habíamos visto algunos ejemplos en Parere, y que constaba de una portada y 15 planchas, de las que además se conocen 2 estados. Y de los 2 estados, que he intentado encontrar imágenes que de alguna manera nos permitieran comparar cómo desde la primera, digamos, la primera impresión a la segunda, la plancha la ha retocado, de tal manera que cada vez se va haciendo más, digamos, más barroca, tiene más detalles. Lo que veíamos en Parere, esa imagen de la cárcel, aparece también en estas colecciones posteriores, pero ya ha cambiado la técnica. El grabado se hace como más espeso, además, sobre todo, en una búsqueda, yo diría, de lo espectacular. O sea, son escenarios, yo diría que absolutamente inquietantes, con personajes que prácticamente no existen, o sea, o pululan, no tiene que ver nada con una narración. Es crear efectos, en cierto modo, escenográficos, con esas perspectivas imposibles, con puentes levadizos, en un escenario que en cierto modo es terrible, ¿no? Está mucho dentro de esa estética de lo sublime, ¿no? Que de alguna manera Edmund Burke puso de moda, ¿no? Vemos, se supone que es un escenario en cierto modo terrorífico. Estamos viendo pues todos estos elementos para la tortura, ¿no? El potro, una serie de cosas, pero no lo vemos, o sea, ese acto no lo vemos, es como una inmersión en el horror, ¿no? Es realmente lo más curioso, yo creo que es lo más creativo, porque esos puntos de vista pues son muy recurrentes. Aquí nos vemos esa imposibilidad de puentes levadizos por todas partes, de caminos que no conducen a ningún sitio. Es una pura escenografía, ¿no? En función de producir esa especie de sensación de angustia. Pero también a partir de 1756, ya con el impresor Broussard de alguna manera domesticado, o sea, se va haciendo con los mandos, o sea, por lo menos tiene una posibilidad económica de seguir trabajando, comienzan a trabajar en Antiquità Romane. 4 tomos, el primero en 1756, con 2 viñetas y 43 planchas, dedicado a James Caulfield, el primer conde de Charlemont, quien se va a convertir en su mecenas. Bueno, el tema del mecenazgo con Caulfield, pues realmente no es algo que vaya a tener demasiado éxito. De hecho, en el frontispicio hay una primera edición, como ya tuvo problemas con el mecenas, pues realmente hace ese otro frontispicio en el que aparece como ha picado el nombre del mecenas. O sea, bueno, el conde de Charlemont se fue a Grecia con un grabador también a hacer el itinerario por Grecia, con lo cual entró en digamos, en los oponentes del grupo de Piranesi, los que defendían la superioridad de la arquitectura griega frente a los que pensaban
que la arquitectura griega estaba a falta de originalidad. O sea, eso era una cosa bastante discutible, pero bueno, de alguna manera nos reflejaba ese debate que entonces se daba. Y aquí tenemos ese retrato del conde, el primer conde de Charlemont, bueno, retratado por Pompeo Batoni, como muchos otros de los que iban a hacer el Grand Tour, con la imagen de las termas al fondo, o sea, que asoman por esa ventana. Bueno, hay otros ejemplares de estos de los viajeros, y ese grabado que se hace, que es un retrato que se le hace a Piranesi, también más o menos de ese momento, me parece que es de 1760, sí, y que bueno, pues también sirvió para, de alguna manera, no sé, tiene un aspecto muy curioso, no es obra suya, sino de alguien que trabaja en su taller, pero bueno, que nos habla de que la imagen que realmente él quería transmitir. Como decía, en ese momento hay un debate en Roma sobre la originalidad de la arquitectura griega, que algunos consideran que procede de la arquitectura etrusca y que, bueno, los británicos pues no están en absoluto de acuerdo, y bueno, pues hay un montón de publicaciones, viajes perfectamente ilustrados, incluso hechos no por los ingleses, sino por franceses. Julien de Villeroy publicó en 1758 en París ruinas de los más bellos monumentos de Grecia, el resultado de un viaje a Grecia que había realizado pues, en esos momentos, en 1754. Este libro va a rivalizar con los del archiconocido de los británicos James Stewart y Nicholas Revett, que son Antiquities on Athens, uno de los libros más difundidos en toda Europa. Para que nos hagamos una idea, en 1768 se hace una edición en castellano. O sea que son de los repertorios que realmente manejaba todo el mundo. Bueno, Stuart era arquitecto, por otra parte conocido por el ateniense, porque decoraba los jardines con reproducciones de la linterna de Lisícrates o de cualquier otro monumento sacado de Grecia, dentro de ese paisaje pintoresco. Pero también en esos momentos estaba en Roma Winkelmann, que para que nos hagamos una idea, pues era el oponente y con el que Piranesi sí debatió ampliamente. Piranesi consideraba que la idea de Grecia como elaboración, digamos, estética, ¿no? El por qué lo que había aparecido en Grecia era bello por naturaleza, era una concepción en cierto modo estética, pero que no respondía a la realidad. Vamos, él miraba de otra manera, y además estaba relacionado con otros círculos, como por ejemplo con Bottari y con Noli, aquel que hacía el plano de Roma, que pretendían defender la superioridad de la arquitectura romana. Pero Piranesi en ese debate entró en principio buscando, aquí es que es una cosa, colabora con Bottari en esa obra, que es una sucesión de cartas poniendo en cuestión lo que opina la otra parte, ¿no? Pero él decide asumir el tema de la superioridad de la arquitectura romana con pruebas. O sea, no se trata de que yo piense que estéticamente es más interesante, sino yo voy a buscar la fundamentación de esa idea, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera va a ocupar toda su vida, es el cómo demostrar la grandeza, la importancia de la arquitectura romana antigua, pero lo hace con algo que quizá es lo que choca un poco con esa otra imagen que tenemos de Piranesi como el gran creador, la originalidad. Lo hace con una técnica de arqueólogo. O sea, él comienza a investigar en bibliotecas, en documentos, dibuja los restos, además sobre todo en un afán de conseguir elaborar un plano de Roma, que debo decir que Noli no consiguió, y es más, tuvo que recuperar un plano del siglo XVII, que ya existía, porque no fueron capaces de trazar una planimetría mínimamente organizada. Él buscó, de alguna manera, todo tipo de documentación que le permitiera ir describiendo la ubicación de todos los monumentos, en resumen, de explicar la funcionalidad de la ciudad.
Son planchas que están perfectamente explicadas con textos, eso es una novedad. Cada obra está perfectamente documentada, se explican los pormenores, los detalles, son textos que él mismo elabora y que realmente tienen un enorme valor. Pero no por ello prescinde de eso que podemos considerar una absoluta fantasía, ¿no? Esa especie de vía llena de monumentos evidentemente ideales, que además se mezclan sin orden ni concierto, y que parecen salir de las ruinas, pero entre los que aparecen personajes que tampoco se sabe muy bien. Eso sí, tiene un aspecto siniestro, siempre hay algo como misterioso, ¿no? Es realmente... Pero bueno, va trabajando, describiendo con absoluta minuciosidad todos los elementos arquitectónicos y sobre todo la forma de construcción, todo lo que son técnicas constructivas. Eso es una labor realmente lenta que, bueno, le lleva prácticamente toda la vida. O sea, aquí vemos cómo en todos los enterramientos en los alrededores de Roma los va describiendo en planta y el alzado, con una técnica de arquitecto, vamos, perfecta. Incluso describe y dibuja los elementos constructivos, todo el instrumental que se ha utilizado, ¿no? Todo ese aparejo, y va describiendo los enterramientos por dentro. Como si recordamos el Parere, de la primera parte, había esa especie de sala sepulcral. Aquí vuelve a aparecer. Y aparece en varias escenas, ¿no? Cómo se baja a la cámara sepulcral, cómo están las nicherías, de alguna manera, y en algunos siempre aparece esa escalera, el arqueólogo que baja, que va a ir dando cuenta. Es realmente una escena bastante curiosa. Y sobre todo esos elementos, algunos monumentos, por ejemplo, como el Panteón, bueno, pues está, pero en esa imagen del Panteón no es una elaboración ideal. No quiere que, no, tiene que estar se ve al aire cuál es la técnica constructiva, cómo se ha construido. No es la imagen bonita, sino es el monumento en su autenticidad. Y sobre todo la admiración por pues la capacidad constructiva de los romanos. Por ejemplo, ese basamento del Teatro Marcello es realmente espectacular. Y una de las imágenes más recurrentes. Todos recordamos algunas imágenes, por ejemplo, de Fuseli, que dicen la admiración del artista frente a la grandeza de los monumentos antiguos, ¿no? Con un pie gigantesco, ¿no? Que nos da idea que las proporciones son tan espectaculares que realmente demuestran la capacidad constructiva. Hay todo una serie de... es una minuciosidad absolutamente, incluso la forma de construir. Por ejemplo, ese pavimento de la Vía Appia, que nos parece absurdo, por lo menos dice, bueno, así está construida, pero es que en los discursos académicos, en las pruebas de pensado, los arquitectos tenían que elaborar un discurso y tenían que describir cómo se debía utilizar el empedrado. Y evidentemente las vías romanas, las calzadas romanas eran el modelo. O sea, se construían, primero se echaba una base de tal... No, bueno, él incluso explica cómo están construidas la Vía Appia, ¿no? Es realmente un trabajo de una minuciosidad enorme, ¿no? Pero también él hace otras cosas, que es dibujar y meter en los aguafuertes los objetos desenterrados. Todo aquello que va apareciendo en las tumbas. Y ahí tenemos los sarcófagos, los elementos arquitectónicos, las decoraciones, los trípodes, los cipos, todos esos elementos desenterrados que él lleva a su taller, que además monta un taller nuevo con un montón de aprendices, incluso su hijo Francesco trabaja en ese taller, y ahí construye un pequeño museo que enseña a los turistas. O sea, en ese taller se les venden estampas, se les enseña las piezas, incluso se sabe que él restaura piezas,
y me imagino que también las vendería, bueno, las restauraría por capricho, ¿no? Que de alguna manera había un comercio interesante para hablar para reconstruir la antigüedad. Pero esa Roma de Piranesi, que parece tan reproducida con esa técnica tan minuciosa de arqueólogo, es también la demostración de la coexistencia de esos diferentes estratos que existen en la ciudad. La presencia de los restos del pasado junto a los edificios modernos, que además todo ello está tratado con absoluta minuciosidad. Es una geografía, digamos, que plagada de personajes casi siniestros, no sabemos qué papel juegan en esa escenografía, menos aquellos que van entrando en las tumbas estas enterradas y que nos da idea que sería la labor de los arqueólogos que iban descubriendo, ¿no? Personajes casi siniestros que no abandonan nunca y que vemos, y yo no he podido por menos de traer esta otra imagen que me pareció muy significativa. Espero que se vea. Esta tiene que ver corresponde a la colección de las Vedute de Roma, no es de la Antiquità de Roma. Y es una imagen que supuestamente corresponde a Tívoli, en el que vemos esa bóveda prácticamente derruida, poblada de vegetación que el tiempo ha ido acumulando, y esa especie de entrada que a mí me recordaba un murciélago que se abre y nos da entrada a ese otro espacio en el que hay unos personajes en el centro que supuestamente debaten o están mirando, pero sin embargo hay unos personajillos que se mueven entre esas ruinas que no sabemos que de alguna manera se convierten casi en algo inquietante, ¿no? Me pareció muy significativo porque después de toda esa especie, casi podríamos decir, de positivismo, describiendo la ruina, sin embargo, hay un momento para la creación y para hablar para hacer otras propuestas realmente curiosas, ¿no? Con esa estética tan peculiar en él. Como ya decía, desde 1761 realmente él se independiza, tiene su propio taller y además hace sucesión, se hacen una cantidad enorme de tiradas y nuevas ediciones de las diferentes colecciones, también algunas combinadas. Pero también en 1769, ya en su papel de anticuario y decorador, publicó un repertorio decorativo denominada Diverse maniere adornare i camini. Realmente es un repertorio de chimeneas, de chimeneas y de objetos varios. Como vemos, esto ya es la locura. Quiero decir que ahí mezcla todos esos objetos desenterrados, sacados de aquí y de allá, no solamente suyos, de otros, ¿no? Y vemos la coexistencia de todo ese mundo antiguo, de todo el Mediterráneo, realmente, no solamente de Roma, las piezas sacadas de Egipto, sacadas de algunas de ascendencia fenicia, y que él las utiliza como recursos decorativos para la arquitectura, pero también para la construcción de chimeneas. O sea, pueden tener, en lugar de cariátides, pues tiene todo tipo de elementos. Un repertorio de objetos realmente decorativos que además, sobre todo, van a tener una importancia enorme en toda esa asunción de los modelos de antigüedad hasta finales de siglo y ya en el siglo XIX. Realmente van a poblar las residencias a la moda de una gran, de muchísimos nobles y en toda Europa. Pero hay un momento importante que nos da idea de la importancia que va a tener su figura, porque desde 1756 entre 1756 y 1769, Piranesi había contado con el patrocinio del Papa Clemente XIII, resónico, es un veneciano, y sus sobrinos, sus nepotes, pues realmente le hacen
numerosos encargos. Clemente III, aquel cuya sepultura está en San Pedro, construida por Canova, por Antonio Canova, era un hombre que tenía realmente mucho interés, que subvencionó algunas excavaciones de Piranesi, no solamente en Roma, sino también en Castel Gandolfo, donde tenía su residencia, y en el lago Albano. Piranesi dedicó algunas vedutes de Roma pues eso, a Castel Gandolfo, al lago Albano y por supuesto también a Tívoli, del que ya tenía algunas obras. Pero se le encargan, digamos, lo que va a ser su única obra como arquitecto. Es curioso, siempre firmaba Gian Battista Piranesi arquitecto, pero sin embargo no se le conocían obras construidas. Existen dibujos para rediseñar la tribuna y el ábside de San Juan de Letrán, que no me consta que realmente llevara a la práctica, pero se le encarga la reconstrucción de la iglesia de Santa María del Priorato de la Orden Militar de Malta. Iglesia en la que será enterrado, a la derecha es el cenotafio que se le construye. Y lo que llama la atención de esa iglesia, que por otra parte tiene un interior bastante más barroco, es toda esa riqueza decorativa que él utiliza. Con una gran sencillez de líneas, sin embargo, las pilastras acanaladas le sirven para coronarlas con unos capiteles que son como glifos, como esfinges. Aparece todo ese repertorio que hemos visto, los flameros, bueno, por supuesto la inevitable cruz de Malta, ¿no? Toda la iglesia está planteada como una simbología de la Orden de Malta y por supuesto del recuerdo de la antigüedad. Ese frontón es realmente muy espectacular y sobre todo esos elementos decorativos, cómo utiliza, manipula, por ejemplo, los motivos sacados de los sarcófagos con los, ahora no lo diré, estrígiles, los utiliza para poner bandas decorativas en esa fachada. Es lo menos clásico que se puede uno encontrar. Es decir, que ni siquiera los capiteles siguen un orden que podrían obedecer a los órdenes clásicos, sino que él crea su propia simbología y decoración. Y bueno, pues es una reinterpretación de todo ese ornamento arquitectónico a la luz pues, de los restos de la antigüedad. Sus excavaciones en Castel Gandolfo y Lago Albano pues también le sirvieron para analizar los sistemas de aprovisionamiento de agua, decía la formación en ingeniería hidráulica, y sobre todo para validar la importancia de la ingeniería romana. Eso también hay grabados de la gran cloaca de Roma y de todo el aprovisionamiento, los acueductos, los puentes, todo lo demás, dentro con un criterio absolutamente de poner de relieve la importancia de la ingeniería romana. Piranesi se puede decir que gozó de libertad creativa, que utilizó y mezcló los motivos clásicos a voluntad, porque realmente sus grabados tienen tanto de fidelidad y de rigor dibujístico como de plasticidad. O sea, realmente utilizó todos estos recursos para seguir su propia idea. Pero hay una, la que se puede considerar que es su última obra, las imágenes de los templos desconocidos de Paestum. Él viajó en 1777 con su hijo y con el arquitecto Benedetto Mori a visitar Paestum. Paestum no fue nunca una ciudad sepultada, como pudo ser Herculano, sino que se conocía su existencia incluso desde la Edad Media y había referencias, ¿no? Hay testimonios de que existía, debía estar, no sé en qué estado estaría porque lo único que he visto es un plano antiguo con un dibujo como una especie de cerco porque debía estar en una finca y hasta, pero los templos pues estaban más o menos
íntegros, aunque, bueno, íntegros, un poco por piezas, ¿no? Porque me imagino que como toda obra se habría utilizado en la construcción de otros edificios, pero bueno, realmente Paestum también se puso de moda en ese momento y él, pues de alguna manera fue a conocer eso. Esas obras que se consideraban de gran rudeza y que de alguna manera sería, digamos, ser consecuente con su obra. Si él ha intentado justificar la superioridad de la arquitectura romana, ¿qué es eso que no conoce? Esas columnas acanaladas, sin basa, de unas proporciones notables. Y no solamente eso, sino algunos otros ejemplos también, por ejemplo, de entrada, un pequeño teatro que hay, que además va a tener una importancia enorme en el sistema de construcción, de una especie de bóveda que yo recordaba cosas de los artistas franceses visionarios. O sea, son realmente esas imágenes, incluso ese sistema de construcción. Entonces, él elabora unas planchas, que es realmente lo último que hace, y que además no las va a ver impresas. Son unas planchas de grandes dimensiones, en las que estuvo trabajando hasta su muerte. Le llevó pues esos últimos años de vida. Él muere con 58 años, con un problema que dicen que procedía, estaba bastante enfermo, que procedía de la inhalación de los gases del grabado, ¿no? Del proceso de grabado. No sé si será cierto o no será cierto, pero bueno, eso es lo que siempre se dice. Y esas planchas yo creo que resumen un poco su trayectoria. Esos cielos absolutamente como encapotados que habíamos visto también en los grabados de Canaletto, ¿no? Aquí sí que los personajes sí que juegan un papel un poco, en cierto modo, más pintoresco, tienen más presencia, es curioso, ¿no? Y por supuesto, la técnica, la misma técnica, de alguna manera demuestra cómo ha ido evolucionando en la creación de los grabados, cómo su técnica como grabador al agua fuerte se ha ido enriqueciendo con muchos más elementos, cada vez necesitaba más elementos. O sea, hacía al final una obra mucho más barroca que podría ser las de la primera parte, del Parere. Hemos visto los mismos modelos iconográficos, pero sin embargo los ha ido manipulando hasta al final conseguir un efecto mucho más escenográfico. Eso yo creo que está de ahí, de alguna manera, reside, yo creo, lo original de su creación, ¿no? Aquel hombre que trabajó incesantemente, o sea, debió ser un trabajador neto, ¿no? Y que al final, pues, en una de las ediciones de las últimas tiradas, ya hecha en Francia, pues se le representa como si fuera un cenotafio, ¿no? Digamos, fúnebre, ¿no? Y bueno, pues me ha gustado traer esto, que no es un grabado, sino que es un dibujo de la Biblioteca Nacional de París, de la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, que está hecho como a la aguada, con unas tintas así un tanto ocres, ¿no? Que de alguna manera es esa idea de las cárceles, ¿no? Pero como si fuese un apunte, ¿no? Para luego después llevarlo. Y bueno, pues esa mezcolanza de motivos, ¿no? Me gustó la cita de Théophile Gautier cuando habla de la técnica de los grabadores, incluso de Tiepolo, y él habla de una vida extraña y monstruosa, no sé, una visión de la vida extraña y monstruosa. Realmente yo creo que la obra de Piranesi, tan extensa, la hemos visto desde puntos de vista muy diferentes por una razón. Desde 1800, él muere en el 78, y en 1800 el taller, las planchas, le son enajenadas en Roma a sus hijos. Entonces los hijos se ponen bajo la protección de José Bonaparte, que entonces es el embajador de Francia en Roma, y luego viajan con él a Nápoles, como rey de Nápoles. Entonces luego van todos a París. En 1800 están en París
Y el taller, que en buena medida también venden estampas, hacen tiradas y demás, realmente no tuvo demasiado éxito. O sea, fueron a la ruina en 1818, estaban en la más absoluta ruina, con lo cual lo venden a un impresor, que es Didot, que utilizó yo creo que hasta manipuló las planchas. De tal manera, eso tampoco es extraño, quiero decir, si él mismo en vida fue manipulando esas planchas, en el siglo XIX la moda era otra. Y lo que queramos o no, el romanticismo supone incluir todo ese aspecto un tanto más misterioso, más escenográfico, de alguna manera aumentar el dramatismo. Eso es una cosa que se nota. Bueno, tenemos un ejemplo clarísimo en, por ejemplo, los desastres de la guerra, que hace Goya. O sea, las tiradas que hace Goya no tienen nada que ver con las que la Academia saca a mediados del siglo XIX. ¿Pero por qué? Pues porque también las modas han cambiado. O sea, y se busca algo más, ¿no? O por lo menos a lo mejor se conoce más, o las cosas se restauran, se manejan o se mezclan. De todas maneras, esa mezcla de estilos, yo creo que eso es lo que ha quedado más, la mezcla de estilos, el empleo de formas caprichosas, de procedencia diversa. Está, yo creo, muy presente en todo ese arte fin de siglo, sobre todo en lo que yo creo que es el estilo imperio, ¿no? Eso que se ha conocido, ¿no? Que vemos esos trípodes, esas estancias a la moda, que fueron además puestas muy de moda, no solamente por Percier y Fontaine, los arquitectos de Napoleón, sino que estaban de alguna manera muy presentes incluso en la arquitectura inglesa. O sea, de alguna manera Piranesi había sido la guía y también el que había presentado o había proporcionado un repertorio para lo que podemos considerar el eclecticismo decimonónico. Hay muchas imágenes de esas de la mezcla de estilos, ¿no? Que demuestran todo ese eclecticismo de mediados del siglo XIX, y eso está en esas portadas de los grabados de Piranesi, la conjunción de las cosas más peregrinas, sin orden ni concierto, y por supuesto sin seguir en absoluto los dictámenes académicos. Así que yo creo que esa ha sido un poco mi reflexión sobre la obra de Piranesi, y bueno, me han surgido otras ideas que yo creo que en algún momento tendré ocasión de desarrollarlas, pero bueno, me ha servido para recordar cosas, para hablar de originalidad sí, pero ¿cómo? Porque esa vertiente de documentar toda la ruina como tal no tiene nada que ver con la vertiente de creador. Creo que son dos campos absolutamente y que pueden ser perfectamente compatibles. O sea, él consigue demostrarlo. Yo creo que fue una persona consecuente con su obra a lo largo de su trayectoria, y bueno, pues creo que me ha gustado recordarlo, a pesar de que hace ya mucho que Fernando Castro decía lo de que aquel libro, ¿no?, del cauce de la memoria. Pues de eso ya han pasado algunos años, pero bueno, seguimos. Yo creo que sigue siendo interesante, merece la pena reflexionar. Así que muchas gracias por su atención.